Dios te bendiga. Te habla el pastor Jacinto Hernández y en este día quiero compartir contigo el tema sobre la personalidad del anticristo. Para ellos quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. La palabra de Dios van a ser leída bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Que el Señor derrame conocimiento, inteligencia y sabiduría sobre cada uno de nosotros a través de esta que son su santa y bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, la palabra anticristo viene del griego anticristos, significando contra Cristo o en el lugar de Cristo. Será la persona que perseguirá a todos creyentes que por su desobediencia se queden en la tierra después del arrebatamiento de la verdadera iglesia de Jesucristo. Perseguirá a judíos y a todos aquellos que se le opongan. Este hombre también es referido en la Biblia como el asirio. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 24. El caldeo. Habacuc capítulo 1, versículo 6. El cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 8. Rey voluntario. Daniel capítulo 11, versículo 36. Hijo de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 12. Inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 12. Y la bestia. Daniel capítulo 7, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. En una ocasión, alguien me preguntó si Chris Fengen era el anticristo. Este hombre, al igual que muchos, solo le preparan el camino a quien en verdad será la bestia. Bíblicamente, el anticristo tiene que llevar sangre judías, ya que los judíos jamás aceptarán como su rey Mesías a alguien que no llene ese requisito. Y tantos Chris Fengen como Uri Geller, el Sal Baba, falso profeta de la India, Iván Trilla del Brasil, S.S. Margon de los Estados Unidos, César Castellano, creador de la G12, Benny Hinn, Jonás González de Enlace, Barack Obama, Vladimir Putin, Felipe VI, Bill Clinton y Donald Trump son falsos profetas, magos,
políticos o personajes que solo le preparan el camino a quien en breve tiempo gobernará el séptimo y último imperio mundial. Me refiero al mercado común europeo. Hermanos y amigos, el anticristo será el hijo, la simiente, la semilla o descendencia de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15. Será un hombre natural. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Será un político y se llama el 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Este hombre lleva sangre judía. Daniel capítulo 11, versículo 37 y capítulo 11, versículo 24. Y Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 43. Este hombre sale de la tribu de Dan. Génesis capítulo 49, versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 y 30. Y Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4 hasta el 8. Este hombre será homosexual. Daniel capítulo 11, versículo 37. El anticristo o la bestia saldrá de Siria e irá a Bruselas, la capital de Bélgica. En Bruselas hay un edificio levantado en forma de cruz y es donde funcionan la sede del mercado común europeo. Tiene 11 astas, una de ellas de mayor proporción que las demás, la cual representa al anticristo, quien irá a este edificio como líder. El primer imperio mundial fue el asirio. Génesis capítulo 10, versículo 8 y 11, con su rey Nimrod, que era un tipo del anticristo. Y de las personalidades ya desaparecidas, quien más calificó para ser el anticristo salió de Siria y se llamó Antíoco Epífanes IV, a quien llamaban el anticristo del Antiguo Testamento. Además, al anticristo la Biblia le llama el asirio. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 24. Y capítulo 14, versículo 25. Y Oseas capítulo 11, versículo 5. ¿Cuándo surgirá este hombre? Cuando los judíos regresen a su tierra. Ya eso se cumplió el 14 de mayo del año 1948. Y Dios añada a su iglesia los que van a ser salvos. Hechos capítulo 15, versículo 14. Entonces se produce el segundo advenimiento de Cristo para la iglesia, es decir, el arrebatamiento de la verdadera iglesia de Jesucristo.
El Espíritu Santo está en la verdadera iglesia de Jesucristo y la levantará. Eso está a punto de acontecer y se la entregará a Cristo en el aire. Inmediatamente aparecerá el anticristo, el diablo con cara de gente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses trata sobre la personalidad del anticristo. Pero este capítulo empieza hablando de Jesucristo. Y en el versículo 3 dice que nadie nos engañe en ninguna manera, pues no vendrá. ¿Quién? Jesucristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que antes de que Jesús venga por su iglesia, viene la apostasía, luego viene Cristo y luego se manifiesta el anticristo. Es decir, primero apostasía, luego viene Cristo y se lleva a la iglesia y luego se manifiesta el anticristo. Henry Spath, que fue secretario del Mercado Común Europeo a mediados de los años 70, dijo lo siguiente: hace falta un hombre que tome la rienda del mundo para que nos saque del lodazal, de este fango en que sumerge el mundo cada vez más. Si ese hombre lo envía Dios, lo recibiremos. Y si lo envía el diablo, lo recibiremos también. Ya Dios mandó a Jesucristo y el mundo lo rechazó y lo sigue rechazando. Ahora el diablo le va a enviar al anticristo y el mundo lo recibirá. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 43. Ya este hombre está entre nosotros y nació el día 6 de junio del año 1966. Este personaje va a sorprender al mundo dictando soluciones para el caos económico, moral y espiritual. Será el líder del mercado común europeo. Aparentará ser un gran humanitario y amigo de la raza humana. Él será un superhombre y tendrá el poder, habilidad y capacidad de todos los más grandes gobernantes, generales y líderes de la historia.
con una personalidad irresistible, sabiduría sobrenatural y teniendo capacidad ejecutiva, afirmará que él mismo es Cristo. Los judíos no solo lo recibirán como el Salvador del mundo, sino como el Mesías esperado. Él será amigo especial de los judíos, a quien él persuadirá que es el Mesías, cumpliéndose así San Juan 5:43, cuando Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Este hombre hará un pacto con Israel por un periodo de 7 años. En los primeros 3 años y medio, el anticristo obrará señales y maravillas. Daniel capítulo 8, versículo 24 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Protegerá a los judíos. Daniel 9:27. Conquistará naciones. Daniel capítulo 7, versículo 8, 20 y 24. En los últimos 3 años y medio del reinado del anticristo, Satanás pondrá en la mente de este hombre que rompa el pacto con los judíos, entra a Jerusalén y se proclama Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, manifestándose en su carácter diabólico, como la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, del 1 al 10, y hará guerra en contra de los judíos. Eso indica que los últimos 3 años y medio de los 7 años que va a gobernar el anticristo será un período de gran tribulación. La apretura de Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7, donde este hombre controlará la adoración. Daniel capítulo 11, versículo 36. Estará en total control del poder por 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, 5 y 8. Pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Daniel 7:25. Harás que las naciones le teman. Apocalipsis 13:4. Controlará la religión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vencerá y matará a los 2 testigos. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Atribulará a los que se queden en el arrebatamiento de la verdadera iglesia de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y 14. Vencerá a los judíos. Apocalipsis 13:7. E inducirá a los hombres a pelear contra Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Queridos hermanos y amigos, ya este hombre vive entre nosotros. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven,
Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Dios te bendiga.